En la segunda parte de esta clase vamos a ver el tema tabla estacas. Ya vimos la parte de muros en un primer video. Vamos a ver tipos, mecanismos de falla, consideraciones de diseño y algunos detalles para las tabla estacas. En las fotos que se muestran en esta figura vemos una excavación de gran profundidad acá en Puerto Madero, y las tabla estacas son estos elementos metálicos que permiten materializar, así como lo hacían los muros, un desnivel importante del suelo entre un lado y otro. Fíjense que acá tengo una excavación en talud y acá tengo una tabla estaca que me permite hacer una excavación vertical. Las tabla estacas son elementos muy esbeltos, es decir, gran longitud, pequeño espesor, que se hincan, es decir, entran en el suelo con martillos dinámicos que generan golpes, vibraciones. Acá hay un martillo vibrador, acá hay un martillo más potente que genera, además de la vibración, un hincado, un golpeteo vertical. Acá hay algunas características de tabla estacas. Las tabla estacas tipo Larsen, secciones Larsen que son conocidas. Simplemente pongo esto para que veamos de qué estamos hablando. No estamos hablando de elementos que tienen un T, un espesor de milímetros, ¿no? Del orden de los 10 milímetros. 1 centímetro de espesor, y estas tabla estacas tienen metros de longitud. Vienen en 6, 8, 10 metros. Es decir, es un elemento muy esbelto. Anchos 50, 70 centímetros. Es decir, la característica principal es ese pequeño espesor. Acá tenemos otras, las tipo Hedge, nuevamente, espesores de 15 milímetros, 10 milímetros. Las tipo trinchera, de nuevo, espesores de pocos milímetros. Bien. Longitudes disponibles 12 metros, 3 a 8 metros. Como están viendo, son elementos entonces de muy poco espesor y de gran longitud. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, ¿cuál es la característica principal de las tabla estacas? Generan contenciones de terreno, pero con un comportamiento flexible, es decir, un comportamiento con deformaciones importantes, comparables a el suelo que contienen. Es decir, no podemos considerarlas de ninguna manera como muros rígidos, como hemos visto en la clase siguiente. Cuando generamos construcciones, como veíamos en la foto anterior, de varios metros de profundidad, una excavación de varios metros de profundidad, y utilizamos tabla estacas, es indispensable usar anclajes, tensores, que fijen las tabla estacas, que de alguna manera aportan un apoyo intermedio en la altura total de las tabla estacas. Si lo que tenemos acá en estos gráficos es la tabla estaca en esta silueta, los anclajes tienen que tener un elemento intermedio, que es algún reticulado, alguna viga metálica, que traslade la carga puntual que aportan los tensores y las distribuya al resto de la tabla estacas. En estas plantas nosotros estamos mirando desde arriba este esquema de tabla estacas. ¿Dónde está el suelo? El suelo está del lado de los anclajes, ¿no? Por supuesto. Los anclajes van del lado del suelo. Y muchas veces tienen las vigas del lado interno o, como en este caso de la derecha, del lado exterior
de la tabla estaca. Los procedimientos constructivos asociados a las tablestacas permiten tener distintas alternativas. Pensemos que tenemos el problema de un determinado terreno natural con una superficie y queremos generar un muro que me dé una superficie con un nivel superior del lado derecho. Entonces, una alternativa constructiva es generar una excavación completa, previa, a través de un dragado, hincar la tablestaca, generar un relleno hasta el nivel de los anclajes, construir los anclajes y después terminar el relleno. Y ahí queda entonces materializada mi obra con las tablestacas y el relleno en su parte de atrás. Una alternativa a lo anterior es hincar la tablestaca previo a cualquier excavación, hinco la tablestaca, de tal manera de generar un relleno mucho menor, construir el anclaje cuando llego al nivel con el relleno, finalizar el relleno y después hacer un dragado un poco menor. El inconveniente de esta tablestaca es que quedó con un suelo de mala calidad, de muy mala calidad, en prácticamente la mitad de su altura, ¿no? Eso va a generar solicitaciones importantes. Pero lo que queremos mostrar con esta imagen es la versatilidad constructiva que permite el uso de las tablestacas. Vamos entonces a ver distintos mecanismos de falla en las tablestacas. Diferenciemos dos tipos de tablestacas. Las tablestacas, llamémoslas en voladizo, sin tensores, a la izquierda, y las tablestacas ancladas con tensores a la derecha. Las tablestacas en voladizo son válidas para alturas bastante menores, ¿no? Del orden de 3, 4 metros, por supuesto, depende, como siempre decimos, del suelo, del tipo de suelo y de la finalidad de estas tablestacas, de su carácter temporario, definitivo, las cargas involucradas, pero las tablestacas sin tensores están asociadas a pequeñas alturas de excavación. ¿Cuál sería un mecanismo de falla común a ambos tipos de tablestacas? La falla global profunda. Una rotura que involucra, que pasa por debajo de las tablestacas e involucra a una rotura suelo contra suelo. Similar en los dos tipos de tablestacas. Un segundo mecanismo de rotura es la ficha insuficiente. Llamamos ficha a la profundidad de la tablestaca por debajo del nivel inferior de suelo. Entonces, una ficha insuficiente en una tablestaca en voladizo genera que haya poca resistencia, porque hay poca longitud donde se desarrolla esa resistencia, y se genera una deformación importante en la parte superior. En una tablestaca anclada con ficha insuficiente, suponemos que el anclaje funciona bien, por lo tanto la parte superior está bien fijada, y como la ficha es insuficiente, el desplazamiento ahora es en la parte inferior hacia la zona de menor altura de relleno, o hacia la altura, hacia la zona de menor nivel, menor cota. Un tercer mecanismo de rotura es la rotura por flexión de la tablestaca. Se está rompiendo
el material de la tablestaca. Una tablestaca en voladizo tendrá un punto de plastificación asociado a insuficiente sección o no suficiente calidad de material con la que se ha construido esta tablestaca. Lo mismo ocurre en una tablestaca anclada. Lo que pasa en estos casos es que el lugar donde se rompería una tablestaca es distinto porque se va a romper en el lugar de mayor momento, ¿no? Mayor momento flector. En la tablestaca anclada tenemos una zona superior bien sostenida por el anclaje, una zona inferior bien sostenida por adecuada longitud de ficha y entonces hay una rotura en la zona central. Acá tenemos una adecuada ficha, es decir, está bien anclada la tablestaca, pero se rompe en la zona de momento máximo. Para las tabletacas con tensor puede fallar el tensor. ¿Por qué? ¿En qué situaciones puede fallar el tensor? Bueno, puede fallar el tensor en esta primera situación en la cual hay un mal anclaje del tensor. Es decir, el anclaje es corto, el tensor queda dentro de la zona de posible falla, posible cuña de rotura. Por lo tanto, tenemos un desplazamiento de la zona superior. Segunda situación, un tensor de insuficiente sección. Digamos, es como si se rompiera una barra de acero del hormigón armado. Requería un Fidel 20 y tengo un Fidel 16, por lo tanto se rompe la barra de acero del anclaje. Una tercera opción es en la unión del anclaje contra la tablestaca, donde teníamos esas vigas que distribuyen la carga, ahí hay un problema de unión, como si fuera un problema de unión en una estructura metálica, la cual tiene un mal diseño de sus uniones. Distintos tipos de anclajes de los tensores. Es decir, los tensores están siendo solicitados en estos dibujos hacia la derecha, ¿no? Es decir, la tablestaca recibe el empuje del suelo del lado derecho que la intenta mover hacia la izquierda. Entonces el tensor tiene que sostener esas tablestacas. Ese tensor tiene que tener una adecuada longitud y en el final tiene que tener un anclaje que asegure una fijación del tensor. Hay distintos mecanismos, un bloque de anclaje que trabaja por peso, una losa que trabaja por la fricción del suelo contra la losa en la superficie de contacto, una placa que trabaja por diferencias de empuje de un lado contra otro, una pantalla de tablestacas que sirve de anclaje a la pantalla de tablestacas principal, por lo tanto es una pantalla de anclajes una pantalla de tablestacas de mucha menor longitud. Otros sistemas alternativos, un caballete de pilotes y un cabezal de hormigón armado, cuando las solicitaciones son importantes. Y algo muy usado es generar una perforación dentro de la cual se aloja la barra de anclaje y en esa perforación se genera un bulbo inyectado en su parte que más penetra en el suelo, de tal manera de ese bulbo anclado con una lechada de cemento, que ese bulbo anclado trabaje como anclaje del tensor. Las consideraciones que hay que tener en estos anclajes. Primera consideración, la ubicación, ¿no? Habíamos visto uno de los mecanismos de rotura en los cuales una longitud de anclaje corta
hace que el tensor quede dentro de la zona que se va a deslizar y por lo tanto la rotura, digamos, no se rompe la barra del tensor, pero el movimiento de la pantalla de tablestacas se lleva puesto, por decirlo de alguna manera, al anclaje del tensor. ¿Cómo aporta resistencia una pantalla de anclajes? Bueno, por la diferencia de empujes, pasivo de este lado, activo de este lado, de tal manera que esa diferencia de empujes es la que aporta esa fijación a la barra del tensor. Lo mismo cuando teníamos una placa de hormigón vertical. Un mecanismo distinto es cuando esa placa de hormigón es horizontal. Entonces, la fijación de este anclaje en la barra del tensor es a través de estas tau, de esta resistencia al corte que se da entre la superficie de hormigón y el suelo que la rodea. Bien, veamos ahora métodos para calcular las tablestacas. Es decir, ¿cuáles son las variables que tenemos que calcular en las tablestacas? La característica de la tablestaca, la ficha, habíamos dicho que era la profundidad con que hay que hincar la tablestaca respecto al nivel inferior de suelo. Y estas son las tablestacas en voladizo, pero me adelanto, las tablestacas que tengan tensor, también hay que calcular la fuerza que tienen que tomar los tensores para disponerlos con una separación adecuada. Veamos el comportamiento de las tablestacas en voladizos, es decir, acá no hay tensor. La tablestaca tiene una zona de presión activa, de empuje activo, del lado del suelo alto retenido. A medida que entro en la zona de la ficha, es decir, en la zona que tengo suelo de los dos lados, va a tener todavía una zona de empuje activo del lado derecho. Ya va a empezar a aparecer una presión pasiva del lado izquierdo y llego a un punto de presiones netas iguales a cero, se dice, es decir, la presión activa y la presión pasiva de un lado y del otro se igualan. En ese punto, esa sección de la tablestaca no tiene ninguna presión horizontal y por debajo de ese punto se invierte el sentido de las presiones activas y pasivas. Esas presiones activas y pasivas responden a una deformación de la tablestaca que cuando se aleja del suelo genera del lado del que se aleja presión activa, del lado cuando va la tablestaca hacia el suelo, de ese lado se genera la presión pasiva. Eso genera un diagrama de presiones netas que llamamos. El diagrama de presiones netas es a cada nivel considerar la presión activa menos la presión pasiva y más menos la presión de agua, de tal manera de tener una presión neta horizontal, que tendrá un diagrama de estas características, al que podremos también idealizar, digamos, linealizar, para hacer algunas cuentas y verificar la tablestaca. Un primer método de cálculo es un método de cálculo semiempírico. Es el método de cálculo más rudimentario, en el cual yo tengo la sección de mi tablestaca, nivel inferior de suelo, nivel superior de suelo. Tengo que hacer el diagrama de presiones netas, como vimos recién. Del nivel inferior de suelo para arriba es todo presión activa. De ahí para abajo es esa resta que yo les comentaba, ese balance entre presión activa siempre de este lado, menos presión pasiva siempre de este lado, más menos la presión de agua actuando según el nivel de agua que tengamos, los niveles de agua que tengamos de cada lado del suelo. Eso da un diagrama de presiones resultante
como el que está graficado de este lado. Fíjense que cuando la ficha es profunda, se vuelven a invertir los diagramas de tal manera que la presión pasiva que está de este lado le gana a la presión activa que está de este lado, y entonces el signo de este último triángulo invierte su sentido. El diagrama de corte asociado a este diagrama de presiones netas y el diagrama de momentos asociado a este diagrama de presiones netas. La deformada, acuérdense que tiene un empotramiento de alguna manera en la parte inferior y una deformación libre que genera presiones activas en la parte superior. Para el cálculo hacemos la siguiente simplificación. Estamos hablando de métodos semiempíricos con tablestaca sin tensor. Despreciamos ese último triángulo que cambiaba de signo y lo consideramos ese triángulo con una fuerza F3 que aporta empotramiento a la parte de la tablestaca que está en la zona de la ficha. Tenemos entonces una fuerza F1, que es el área de este diagrama de presiones, básicamente dado por las presiones activas por encima del nivel inferior y del balance que todavía sigue dando con el signo de las tensiones activas hasta el punto 0, que es el punto de presiones netas igual a 0, y después el triángulo, que es presiones pasivas por debajo del punto 0, menos presiones activas al mismo nivel, pero que, debido a la diferencia, como ustedes saben, de coeficiente de empuje pasivo mucho más grande que el activo, este triángulo crece ganando las presiones pasivas. Entonces, mi única incógnita en esta situación es cuánto tiene que ser la ficha de esta tablestaca. ¿Cuánto tiene que ser la altura de la tablestaca? Entonces, lo primero que hacemos es el diagrama de presiones netas, como describí recién. Activo menos pasivo, activo siempre a la izquierda, pasivo siempre a la derecha. Resto los dos y más menos el agua según los niveles que tenga. Hago una sumatoria de momentos respecto al punto C. Sumatoria de momentos respecto al punto C, para lo cual tengo que iterar con qué valor de Z llego a ese valor de sumatoria de momentos igual a 0. Cuando llegué a ese valor de Z, incremento un Z final un 20% respecto a la distancia desde el punto 0 al punto C. Esa distancia 0C la incremento un 20% y esa es mi profundidad final. Y entonces, una vez que tengo mi Z final con las cuentas que hice hasta ahora, verifico la tablestaca con el corte máximo y el momento máximo, teniendo en cuenta la sección y los materiales de la tablestaca. Estos son métodos semiempíricos que han demostrado buen funcionamiento empíricamente, pero que tienen la enorme limitación de que no consideran, por ejemplo, la rigidez de la tablestaca. Acá no está el módulo de la tablestaca, que es un elemento fundamental. Consideran que tengo diagramas activos y pasivos, es decir, no consideran que en realidad para desarrollar un empuje activo o para desarrollar un empuje pasivo, uno debería tener un nivel de deformaciones determinado, cosa que no se considera en este método. Por lo tanto, son métodos con enormes limitaciones conceptuales y estas cuentas son una receta para poder llegar a determinar la altura de la tablestaca y que han demostrado que funcionan. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos las mismas verificaciones pero para una tablestaca con tensor?
Bueno, acá hay que subdividir y pensar que hay dos comportamientos posibles. El comportamiento de lo que se llama de apoyo libre en tierra y el comportamiento que se llama apoyo fijo en tierra. Veamos la deformada, que es esta línea punteada. ¿Qué significa una deformada de una tablestaca que tiene un tensor que tiene un apoyo libre en tierra? Significa una deformada que tiene un tensor que trabaja bien, por lo tanto la tablestaca no se deforma en correspondencia con el tensor, pero que tiene una longitud de ficha menor que en la otra situación, por lo tanto tiene una deformada en la parte inferior compatible con como si tuviera un apoyo simple en la parte inferior. La misma situación, el mismo desnivel, pero con mayor ficha, hace que se genere un empotramiento, ¿no? Un empotramiento en la parte inferior, en la zona de la ficha. Esta deformada inferior es igual a la deformada que teníamos en las tablestacas en voladizo. Entonces el comportamiento distinto está dado por, disculpen, el comportamiento distinto está dado por la deformación en la zona de la ficha. En este caso es libre y en este caso es fijo. El comportamiento superior en los dos casos está garantizado por el tensor que permite un movimiento prácticamente nulo en la parte superior. Estos distintos comportamientos conducirán a distinta metodología de cálculo. Veamos entonces primero el cálculo del apoyo libre en tierra en una tablestaca con tensor, por este método semiempírico. Veamos la deformada, igual a la que vimos recién. No hay suficiente ficha como para que acá haya un empotramiento. Donde está el tensor tengo la tablestaca fija. Y entonces hago lo mismo que en la situación anterior. Diagrama de presiones netas, activas de un lado, de ahí para abajo, activas a la izquierda, menos pasivas hacia abajo. Fíjense que este diagrama de presiones no se da vuelta porque no tengo una deformada que genere un empotramiento en la parte inferior. Este esquema de presiones generaría un corte y un momento, un diagrama de fuerzas de corte, un diagrama de momentos flectores. Y entonces el cálculo sigue de la siguiente manera. Mis incógnitas ahora son el Z, que necesito de ficha para la tablestaca, y también el valor de la fuerza en el tensor. ¿Qué es lo que hago inicialmente? Primer paso, diagrama de tensiones, de presiones netas. Activas a la izquierda, menos pasivas a la derecha, más o menos la acción del agua según los niveles que tenga. Una vez que tengo este diagrama de tensiones, hago el cálculo de Z1, un primer valor de Z, tomando sumatoria de momentos respecto al tensor igual a 0. En esa situación mi única incógnita es Z porque estoy tomando momentos respecto al tensor. Una vez que calculo ese valor de Z1, hago el cálculo de la fuerza que necesito en el tensor haciendo sumatoria de fuerzas igual a 0. Este triangulito de empuje neto pasivo más el tensor tiene que equilibrar al empuje activo. Con eso saco la fuerza en el tensor. Finalmente rehago el cálculo del Z final tomando sumatoria de momentos respecto al tensor, pero ahora con el 50% de las presiones pasivas. Bueno, con esta receta, con estos pasos, tengo un Z final
y tengo una fuerza en el tensor que es lo que yo necesitaba. La verificación estructural de la tabla estaca, es decir, su sección y su material, se determina de nuevo con el diagrama de momentos momentos y de corte compatible con el diagrama de presiones netas. El segundo caso es considerar esta tabla estaca que tiene un tensor, pero ahora con un punto fijo en tierra, con apoyo fijo en tierra. Entonces la deformada, ¿cómo es? En la parte superior es igual que en el caso anterior, pero en la parte inferior la tabla estaca tiene suficiente longitud como para generar un empotramiento. ¿Cómo genero un empotramiento? Con una deformada que tenga una inflexión en la parte inferior. Esa inflexión genera un diagrama de presiones netas que pega la vuelta, como vimos en la parte inferior, de tal manera de tener el empuje pasivo del lado izquierdo, en la parte inferior. Ese diagrama de presiones netas es compatible con los diagramas de esfuerzos internos, corte y momento. Nuevamente, para el cálculo de este diagrama de presiones, despreciamos el triángulo que pega la vuelta y eso lo consideramos como una fuerza F3 en el fondo de la tabla estaca. Mejor dicho, no en el fondo, sino, digamos, equivale al triángulo que está en el fondo de la tabla estaca. Con eso evito que el triángulo pegue la vuelta hacia el otro lado y entonces mi cálculo de diagrama de presiones netas siempre es activa a la izquierda, siempre, menos pasivo a la derecha, siempre, más o menos el agua respetando sus niveles. Ese diagrama de presiones netas, que es igual en los dos casos, me refiero al caso del apoyo fijo en tierra o el apoyo libre en tierra, ese diagrama de presiones netas que me sirve en los dos casos, ahora tiene un cálculo distinto. ¿Por qué? Porque calculo el tensor tomando sumatoria de momentos respecto al punto O. Hago el cálculo del tensor tomando sumatorias de momentos respecto al punto O. La fuerza del tensor tiene que equilibrar la fuerza del activo respecto al punto O. Es un equilibrio interno, ¿no?, de este sistema. Y cuando tengo ya la fuerza en el tensor, itero Z1 tomando sumatoria de momentos respecto al punto C igual a 0, con el diagrama de fuerzas, con el diagrama de activos que da F1 y con el diagrama hasta llegar al Z1 iterando que me equilibre los momentos respecto al punto C. Nuevamente, como hicimos con la tabla estaca en voladizo, para reproducir el triángulo inferior que asegura el empotramiento, a la distancia OC que me dio el cálculo con el Z1, le agrego un 20% y con eso tengo mi ficha final de tabla estaca. Y el tensor, la fuerza en el tensor ya la tenía, de tal manera de poder disponer la cantidad de tensores. Es decir, yo voy a sacar una fuerza en el tensor y lo que puedo hacer es distribuirlos, separarlos en la dirección normal a la pantalla de la computadora, de tal manera de asegurar la separación y la fuerza necesaria. Digamos, la fuerza que yo saco acá es por unidad de longitud. Este es un cálculo bidimensional que considera 1 metro de ancho perpendicular a la pantalla. Un segundo método del cálculo de tablestacas un poco más exacto y que resuelve de alguna manera las dos grandes deficiencias que tenía el método anterior, que era
considerar activo y pasivo en valores de deformaciones en los que no se desarrolla el empuje activo-pasivo y no considerar la rigidez que tiene el suelo y la rigidez que tiene la tabla estaca, es resuelto con este método de interacción del suelo-estructura, que en definitiva es considerar a las tablas estacas como una viga sobre la fundación elástica. Considero equilibrio, considero deformaciones planas, entonces tengo la variación de los momentos que tiene que ver con las tensiones, ¿no? Las tensiones F horizontales, y la variación de las deformaciones que tiene que ver con los momentos. Entonces yo acá tengo W desplazamientos como variable, tengo F como variable, que son mis tensiones horizontales, tengo los esfuerzos internos de la tabla estaca, momento y corte, y tengo, en esta consideración intervienen el módulo de deformación y la rigidez de la tabla estaca. Y también interviene el balasto del suelo, que es de alguna manera un número que me vincula tensiones y deformaciones en un suelo. Es decir, indirectamente es una rigidez del suelo, es decir, este método considera rigidez de la tabla estaca y rigidez del suelo también. Lo que yo considero entonces es la variación de los momentos con respecto a la distancia es igual a las presiones, pero es igual también y es proporcional a el balasto por las deformaciones. Es decir, yo acá no pongo activo o pasivo, yo acá pongo que mis presiones en el suelo son proporcionales a través del balasto a las deformaciones. Esa es, digamos, una gran ventaja de este método frente a los métodos anteriores semiempíricos. Esa consideración de las presiones que puede tener el suelo también deben incluir las roturas del suelo. Yo también tengo que incluir el empuje activo, que es la situación en la que el suelo se me rompe cuando la tabla estaca se aleja del suelo, y el empuje pasivo, que es la situación en la cual el suelo se rompe cuando la tabla estaca va hacia el suelo. Entonces, si yo hago un gráfico de presiones horizontales contra deformaciones, tendré con deformación 0, presión 0, perdón, acá, en este punto, presión 0, porque hay una deformación 0, la tabla estaca moviéndose hacia el suelo se deforma e incrementa, se deforma según la horizontal e incrementa su presión vertical, perdón, e incrementa su presión horizontal, la tensión horizontal en el suelo, moviéndome verticalmente hasta que se rompe el suelo con la presión pasiva. Acá está el valor de la presión pasiva, que como siempre podemos usar los valores de Rankine. Si ahora considero la tabla estaca, pero alejándose del suelo, empezará a incrementar su presión horizontal, mejor dicho, a descargarse, a relajarse, a bajar su presión horizontal, hasta que se rompe en la situación del empuje activo. Acá tenemos el valor del empuje activo de Rankine. Bien, la pendiente con la que yo paso del empuje activo al empuje pasivo, es decir, con cuánta deformación delta B yo paso del empuje pasivo al empuje activo, eso es lo que tengo que considerar como dato a través del coeficiente de balasto. Unidades del coeficiente de balasto, tensión sobre deformación, es decir, kilos sobre centímetro cúbico. Diferencia de presiones, pasiva menos activa, dividido el intervalo de deformación en el que paso de una a la otra. Ese es el dato
que me da el comportamiento de las tensiones intermedias entre el activo y el pasivo. La resolución de este método requiere resolver por diferencias finitas o, digamos, alguna matemática un poco más elaborada que requeriría mucho trabajo de hacerlo manualmente. En la práctica les van a explicar este soft, hay muchos de este tipo de soft, en los cuales lo que se hace es una verificación de la tablestaca. Se dispone de las tablestacas, el dato de las tablestacas tiene que ser su rigidez y su módulo. Está la geometría del problema, en donde tengo distintos tipos de suelos y ubicación del tensor. Del tensor hay que dar también su capacidad atracción. De los suelos, ¿qué datos hay que considerar? Bueno, los mismos que en todos estos métodos. Valores de resistencia, C y Φ, valores de densidades, pesos específicos, niveles de agua, y del suelo, ¿qué dato hay que dar también en este método? El valor de K, es decir, el valor que me dice cuánto se deforma, digamos, la compatibilidad de tensiones y deformaciones del suelo cuando estoy con presiones menores que la activa o la pasiva. El resultado de la resolución de estos métodos permiten obtener deformaciones W para distintas alturas, diagrama de momentos, diagrama de corte y diagrama de tensiones horizontales, que no necesariamente son el diagrama de presiones netas del método semiempírico. El método semiempírico nos daba un diagrama de presiones netas, nos daba esto, pero esto es un poco más realista porque tiene en cuenta ese comportamiento intermedio entre activo y pasivo. Nos daba los diagramas de corte y momento compatibles con este diagrama de presiones. Y lo interesante que también aporta este método de cálculo es que da las deformaciones de la tablestaca, que permite tener un elemento más para el diseño de las mismas. Es un método de verificación, es decir, yo tengo que cargar todos los datos e ir iterando, variando datos para llegar a la solución técnica adecuada, más económica. Otro método de cálculo de tablestacas es el método con elementos finitos. En un método de elementos finitos yo tengo las características geométricas del problema, tengo las características resistentes del suelo y de los elementos como las tablestacas y los tensores, y entonces a partir de un modelo constitutivo de los suelos que relaciona tensiones y deformaciones, yo vinculo el equilibrio de fuerzas con la compatibilidad de deformaciones. De esa manera puedo calcular las tensiones en los suelos, las deformaciones de los suelos, los esfuerzos en la tablestaca, los esfuerzos en los tensores. Puedo calcular esto en distintas etapas de excavación y distintas etapas constructivas. Es una gran ventaja de estos modelos de elementos finitos. E incluso puedo sacar un factor de seguridad global que en los métodos de elementos finitos se calcula reduciendo las resistencias de los suelos y llegando a una configuración de rotura obtenida a partir de la reducción de las resistencias de los suelos. Como vimos en los muros, también tenemos métodos de cálculo de estado límite último, en los cuales hay unos bloques que se deslizan. En ese esquema de rotura, el suelo está en rotura, por lo tanto conozco con qué cargas se está rompiendo. Esas cargas por las deformaciones
me dan una energía asociada a ese esquema de rotura, y estos métodos iteran hasta encontrar la mínima, el esquema de rotura compatible con la mínima disipación de energía. Eso asociado a un factor de seguridad que puede ser considerando reducir resistencias o aumentando las cargas actuantes. Bien, con esto terminamos esta segunda parte del video vinculado a las tablestacas, cuya primera parte era lo que tenía que ver con los muros de contención.